Eso fue lo último que dijo, antes de que todos en la sala rompieran en llanto. Un hombre que ya no recuerda su nombre. Una mujer que nunca dejó de amarlo. Y 3 palabras que lo cambiaron todo. Chespirito, el genio que hizo reír a millones, ahora vive atrapado en el olvido. No sabe quién es, no sabe dónde está, pero cada miércoles su cuerpo lo lleva frente a una ventana, a esperar a alguien que su mente olvidó, pero su corazón reconoce. Ella llega, él no la reconoce, y durante años esa ha sido su realidad. Pero ese día, algo cambió. Lo que hizo en esos últimos segundos dejó a todos sin palabras. Y lo que dijo fue la prueba de que hay amores que no necesitan memoria. Esta es la historia de un reencuentro imposible, de un amor que venció al Alzheimer, y de 3 palabras que demostraron que, aunque el cerebro olvide, el alma nunca lo hace. La casa de descanso está silenciosa. Afuera, el sol cae sobre los jardines con una calma que parece detenida en el tiempo. Dentro, en la sala principal, hay un hombre mayor sentado junto a la ventana. Se llama Roberto Gómez Bolaños, aunque muchos lo conocieron como Chespirito. Pero hoy, él no recuerda quién fue. Tiene las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada perdida. No habla, no pregunta, solo mira hacia afuera, como si algo en el horizonte le perteneciera, aunque no sepa qué. Los cuidadores lo conocen bien. Saben que todos los miércoles ocurre lo mismo. Se levanta temprano, se viste solo y camina hasta esa ventana. Siempre la misma. Nadie le dice que vaya. Nadie lo acompaña al principio. Él simplemente sabe. Y entonces espera. Afuera, el viento mueve las hojas de los árboles con suavidad. Adentro, el tiempo parece haberse olvidado de avanzar. Roberto permanece inmóvil, con los ojos fijos en el camino de entrada. No sabe qué busca, no sabe a quién espera, pero algo en él, algo más profundo que la memoria, le dice que debe estar ahí, que alguien vendrá, y ese alguien es importante. Son las 11 de la mañana cuando la puerta principal se abre. Una mujer entra despacio, con pasos cuidadosos, como si temiera romper algo frágil. Lleva un suéter sencillo, el cabello recogido, y en las manos sostiene un pequeño bolso de tela. No es la primera vez que viene. Tampoco será la última. Los cuidadores la reconocen de inmediato. La saludan con una sonrisa discreta, pero no le dicen nada. Ya saben por qué está ahí. Ya saben a quién busca. Ella cruza el pasillo con la misma calma de siempre, girando a la izquierda hasta llegar a la sala principal. Y ahí, frente a la ventana, lo encuentra. Roberto sigue en el mismo lugar. No se ha movido. Ni siquiera parece haber notado que alguien más entró a la habitación. Ella se detiene en la entrada, observándolo durante unos segundos. Sus ojos se llenan de algo que no es tristeza ni dolor. Es algo más complejo, algo que solo entiende quien ha amado durante décadas sin que el otro lo recuerde. Se acerca despacio, sin hacer ruido. Se sienta en la silla frente a él, dejando el bolso a un lado. Roberto levanta la mirada. La observa con curiosidad, como si intentara descifrar un acertijo que no tiene respuesta. Ella sonríe. Él, número. «Hola, Roberto», dice con voz suave. Él parpadea un par de veces sin responder. Luego, con la misma inocencia de un niño que conoce a alguien por primera vez, pregunta: «¿Nos conocemos?». Ella respira hondo. No es la primera vez que escucha esa pregunta. Tampoco será la última. «Sí», responde con calma. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo». Roberto la mira sin entender. No hay reconocimiento en sus ojos. No hay memoria. Solo confusión. «¿Cómo te llamas?», pregunta. «Elena», responde ella. Y aunque lo ha dicho cientos de veces, su voz nunca tiembla, nunca se quiebra. Roberto asiente lentamente, como si acabara de aprender algo nuevo. Luego vuelve a mirar por la ventana, como si la conversación ya no importara.
Pero Elena no se va. Nunca se va. Se queda ahí, sentada frente a él, con las manos cruzadas sobre el regazo. Durante los siguientes minutos le cuenta cosas. Cosas simples. Cosas que no tienen importancia aparente, pero que para ella significan todo. Le cuenta sobre el clima, sobre las flores del jardín, sobre una canción que escuchó en la radio. Roberto no responde, no pregunta, solo escucha. O al menos, eso parece. Elena sabe que él no retiene nada de lo que dice. Sabe que en 5 minutos, cuando ella se levante para irse, él no recordará que estuvo ahí. Pero aún así, sigue hablando. Porque hay algo en su voz que parece calmarlo. Algo que, aunque él no lo sepa, lo hace sentir acompañado. Pasan 30 minutos, luego 40. Elena se levanta despacio, recoge su bolso y se despide con la misma sonrisa con la que llegó. «Nos vemos la próxima semana, Roberto», dice antes de irse. Él la mira, confundido, y pregunta, «¿Nos conocemos?» Ella asiente. «Sí, nos conocemos», y se va. Esto no es algo que haya pasado solo una vez, tampoco dos. Esto pasa cada miércoles, desde hace años. Elena llega, se sienta, habla y se va. Roberto pregunta su nombre, cada miércoles, y cada miércoles ella responde con la misma paciencia infinita. Los cuidadores han visto esta escena tantas veces que ya no les sorprende. Pero hay algo en ella que los conmueve, algo que los hace sentir que están presenciando algo sagrado. Porque no es común ver a alguien regresar una y otra vez a un lugar donde nunca será recordado. No es común ver a alguien amar sin esperar nada a cambio. Pero Elena lo hace. Y nadie sabe por qué. Aún no. Para entender por qué Elena regresa cada miércoles, hay que regresar al principio. A un tiempo donde Roberto no era Chespirito. Donde no había fama, ni reflectores, ni millones de personas esperando verlo. Solo había un joven de 22 años, con sueños demasiado grandes para el lugar donde nació. Y había una chica que lo miraba como si él ya fuera alguien importante, aunque el mundo aún no lo supiera. Se conocieron en una plaza. Él estaba sentado en una banca, escribiendo algo en un cuaderno viejo. Ella pasaba por ahí, camino a su trabajo, pero algo la hizo detenerse. Tal vez fue la forma en que él movía el lápiz con tanta concentración. Tal vez fue la sonrisa que dibujó cuando encontró la palabra correcta. O tal vez fue simplemente el destino jugando con hilos invisibles. «¿Qué escribes?», le preguntó ella. Roberto levantó la mirada, sorprendido. «Historias», respondió con timidez. «¿Para quién?». «Para nadie todavía, pero algún día, para todos». Ella sonrió. Y en ese instante algo comenzó. Se vieron de nuevo al día siguiente. Y al otro, y al otro. Pronto, esos encuentros en la plaza se convirtieron en caminatas largas, en conversaciones que duraban hasta la madrugada, en risas compartidas bajo un cielo que parecía entenderlos. Roberto le contaba sus ideas, sus proyectos, sus locuras. Elena lo escuchaba con una atención que nadie más le había dado. «Algún día vas a ser famoso», le dijo una noche. «Y cuando eso pase, no me olvides». Roberto tomó su mano. «Eso nunca va a pasar», respondió. Pero ambos sabían que no hablaba de la fama. Hablaba de olvidarla. Se hicieron novios. No hubo gran declaración. No hubo momento cinematográfico. Solo una tarde donde él la miró y dijo: «Creo que te amo, Elena». Y ella, sin dudarlo, respondió: «Yo también te amo». Durante 2 años fueron inseparables. Él escribía, ella trabajaba. Ambos soñaban con un futuro juntos. Un futuro donde él triunfaría y ella estaría a su lado, siempre. Pero la vida tiene formas extrañas de cambiar los planes. Un día, Roberto recibió una oferta, una oportunidad que no podía rechazar, un proyecto que lo llevaría lejos, muy lejos. «Solo serán unos meses», le dijo a Elena.
Volveré, te lo prometo. Ella asintió, aunque algo en su pecho le decía que las cosas no serían tan simples. Te voy a esperar, le dijo. Y lo hizo. Esperó 1 mes, 2, 6. Las cartas de Roberto llegaban con menos frecuencia. Sus llamadas se volvieron más cortas, más distantes. Hablaba de proyectos nuevos, de personas importantes, de puertas que se abrían. Pero nunca hablaba de regresar. Elena seguía esperando, porque eso es lo que hace el amor. Espera, incluso cuando duele, incluso cuando todo indica que es momento de soltar. Pero entonces, un día, las cartas dejaron de llegar, las llamadas se detuvieron. Y Elena entendió. No hubo pelea, no hubo despedida, solo silencio. El tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Roberto no regresó. Siguió adelante. Su carrera despegó. Se convirtió en quien siempre soñó ser. Y en el proceso, Elena quedó atrás, como un recuerdo borroso, como algo que alguna vez existió, pero que ya no importaba. Elena intentó seguir con su vida. Se casó. Tuvo una familia. Construyó una existencia lejos de aquel joven que alguna vez amó. Pero hay amores que no se olvidan. Hay amores que, aunque intentes enterrarlos, siguen respirando bajo tierra. Y el amor que sintió por Roberto era de esos. Pasaron décadas. Él se volvió una leyenda. Ella, solo otra persona en el mundo. Hasta que un día, ya mayor, viuda y con los hijos crecidos, Elena escuchó algo en las noticias. Roberto Gómez Bolaños, el gran Chespirito, había sido diagnosticado con Alzheimer. Estaba en una casa de descanso, solo, confundido, olvidado por su propia mente. Algo en Elena se rompió, pero también se encendió. Porque si él la había olvidado hace décadas, tal vez ahora, en su olvido, ella podría regresar. No para que él la recordara, sino para estar ahí. Porque el amor no siempre necesita ser correspondido. A veces, solo necesita existir. Así que Elena fue. Y cuando lo vio ahí, sentado frente a esa ventana, con la mirada perdida, supo que había tomado la decisión correcta. No esperaba que él la reconociera. No esperaba que recordara su nombre, su rostro, o las promesas que alguna vez se hicieron. Solo quería estar ahí, acompañarlo, porque en algún lugar de su corazón, ese joven de 22 años que la miró en la plaza seguía vivo, y ella seguía amándolo. Esa fue la primera vez que visitó la casa de descanso, y desde entonces, cada miércoles regresaba, porque hay cosas que el tiempo no puede borrar. Hay amores que no necesitan memoria, solo presencia. El Alzheimer no es un enemigo que llegue de golpe, no es una puerta que se cierra de un día para otro. Es un ladrón silencioso. Va tomando piezas pequeñas al principio, un nombre aquí, una fecha allá, y uno piensa que es normal, que es la edad, que a todos nos pasa. Pero luego, las piezas se hacen más grandes, y lo que antes era olvido, se convierte en ausencia. Roberto comenzó a olvidar cosas simples. ¿Dónde dejó las llaves? ¿Qué había desayunado? El nombre de personas que había conocido hace poco. Al principio, lo tomó con humor. Ya estoy viejo, decía riendo. Pero sus seres cercanos notaron algo más, algo que no se podía ignorar. Las preguntas repetidas, las conversaciones en círculo, la mirada perdida cuando alguien mencionaba algo que él debería recordar, pero ya no estaba ahí. Los médicos lo confirmaron. Alzheimer. Etapa temprana, pero avanzando. No había cura, solo tiempo. Y ese tiempo se lo llevaría todo. Los primeros meses fueron difíciles. Roberto luchaba contra su propia mente, intentando aferrarse a los recuerdos que se escurrían entre sus dedos como agua. Intentaba recordar los nombres de sus personajes, las escenas que había creado, las risas que había provocado. Pero todo se volvía borroso, como una fotografía que alguien dejó bajo la lluvia. Y luego, poco a poco, comenzó a olvidarse de sí mismo. Ya no recordaba quién había sido.
Ya no sabía que alguna vez fue Chespirito. Ya no reconocía su rostro en el espejo. Solo quedaba un hombre mayor, confundido, perdido en un mundo que ya no entendía. Lo llevaron a la casa de descanso, un lugar tranquilo, con jardines amplios y cuidadores pacientes. Un lugar donde pudiera estar cómodo, donde no tuviera que fingir que recordaba, donde pudiera simplemente existir. Y ahí fue donde comenzó su nueva rutina. Una rutina sin propósito aparente. Una rutina que nadie entendía. Cada miércoles, sin falta, Roberto se levantaba temprano. Se vestía solo, con movimientos lentos pero decididos, y caminaba hasta la sala principal, hasta esa ventana, y esperaba. Los cuidadores lo observaban con curiosidad al principio. ¿A quién espera?, se preguntaban. ¿Por qué siempre los miércoles? Intentaron preguntarle, pero Roberto no sabía responder. No sé, decía con voz suave. Solo sé que debo estar aquí. Y entonces se quedaba ahí, inmóvil, mirando hacia afuera, como si su cuerpo supiera algo que su mente había olvidado. Los médicos no tenían explicación. A veces pasa, dijeron. El cerebro olvida, pero el cuerpo recuerda patrones, rutinas. Es algo instintivo. Pero eso no explicaba por qué siempre era los miércoles. No explicaba por qué siempre era esa ventana. Y no explicaba la expresión en su rostro cuando alguien cruzaba la puerta. Como si una parte de él, muy profunda, supiera que algo importante estaba a punto de llegar. Y entonces llegaba Elena. Y aunque él no la reconocía, algo en su cuerpo cambiaba. Sus hombros se relajaban. Su respiración se volvía más lenta. Su mirada, aunque perdida, parecía encontrar un punto de calma. Nadie más notaba esos cambios. Eran sutiles, imperceptibles. Pero Elena sí los veía, porque ella lo conocía. Conocía cada gesto, cada movimiento, cada suspiro. Y sabía que, aunque su mente no la recordara, su cuerpo sí, su alma sí. Los meses pasaron, luego los años, y la rutina continuó. Elena llegaba. Roberto preguntaba su nombre. Ella respondía. Hablaban, o más bien, ella hablaba y él escuchaba. Y luego, ella se iba, y él volvía a olvidar. Pero algo extraño comenzó a pasar, algo que ni los médicos ni los cuidadores podían explicar. Roberto comenzó a mostrar señales, pequeñas, casi invisibles, pero señales al fin. Cuando Elena hablaba, él inclinaba la cabeza hacia un lado, siempre hacia el mismo lado, como solía hacerlo cuando eran jóvenes. Cuando ella reía, él sonreía, no porque entendiera el chiste, sino porque algo en él respondía a ese sonido. Y cuando ella se levantaba para irse, él apretaba los puños. Sus ojos se movían inquietos, como si una parte de él, muy dentro, supiera que estaba perdiendo algo importante. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Crees que el amor puede sobrevivir al olvido? Los cuidadores comenzaron a notarlo también. Es extraño, decían entre ellos. Es como si la conociera, pero sin conocerla. Y tenían razón, porque el amor no vive solo en la memoria. Vive en el cuerpo, en los gestos aprendidos, en las respuestas automáticas que el tiempo graba en lo más profundo de nosotros. Y Roberto, aunque había olvidado todo, no había olvidado cómo amar. Solo había olvidado a quién. Hubo un miércoles en particular que cambió algo. No fue dramático, no hubo grandes revelaciones, pero fue el día en que todos se dieron cuenta de que algo más estaba pasando. Elena llegó como siempre, a las 11 de la mañana. Se sentó frente a Roberto. Él hizo la misma pregunta de siempre. Ella dio la misma respuesta. Todo parecía normal. Pero entonces, Elena comenzó a contarle sobre una canción vieja que había escuchado en la radio esa mañana. Era nuestra canción, le dijo, aunque sabía que él no entendería. ¿La recuerdas? Roberto la miró sin expresión. No había reconocimiento en sus ojos, solo confusión. No, respondió con voz suave.
Elena asintió, sin sorpresa. «Está bien», dijo, y comenzó a tararear la melodía. Suave, casi en un susurro. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Roberto cerró los ojos y comenzó a mover los dedos. No era un movimiento consciente, era algo automático, como si sus manos recordaran algo que su mente no podía alcanzar. Seguía el ritmo. Perfectamente. Elena dejó de tararear, sorprendida. Roberto abrió los ojos, confundido. «¿Por qué paré?», preguntó sin entender qué había pasado. Ella no respondió, solo lo miró con lágrimas en los ojos, porque acababa de presenciar algo imposible, algo que la ciencia no podía explicar. Los días siguientes trajeron más señales, pequeñas, sutiles, pero innegables. Cuando Elena llegaba, Roberto levantaba la mirada antes de que ella cruzara la puerta, como si supiera que alguien estaba a punto de entrar. Cuando ella hablaba sobre el pasado, sobre lugares que habían visitado juntos, él fruncía el ceño, como si intentara atrapar algo que flotaba justo fuera de su alcance. Y cuando ella mencionaba ciertos nombres, ciertas palabras, él repetía sonidos, sílabas incompletas, ecos de algo que alguna vez conoció pero que ya no podía formar. Los cuidadores lo notaron. Uno de ellos, una mujer mayor llamada Rosa, se acercó a Elena un día. «Él responde a usted de una forma distinta», le dijo. «Con los demás está ausente, pero cuando usted llega, algo cambia». Elena no supo qué responder, porque ella también lo había notado, y no sabía si sentirse esperanzada o destrozada, porque cada señal era una prueba de que algo permanecía, pero también era un recordatorio de todo lo que se había perdido. Hubo un miércoles en que Elena llegó más tarde de lo habitual. Había tenido una emergencia, un problema familiar que la retrasó. Cuando finalmente cruzó la puerta de la casa de descanso, eran casi las 2 de la tarde, 3 horas más tarde de lo normal, y cuando entró a la sala principal, lo que vio la dejó sin aliento. Roberto seguía ahí, frente a la ventana, pero no estaba tranquilo. Estaba inquieto, movía las manos con nerviosismo, miraba hacia la puerta cada pocos segundos, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Rosa, la cuidadora, estaba a su lado intentando calmarlo. «Está bien, Roberto, todo está bien», pero él no parecía escucharla. «Alguien tenía que venir», murmuraba. «Alguien siempre viene». Elena sintió que el pecho se le apretaba. Se acercó despacio, y cuando Roberto la vio, algo en él se relajó. No sonrió. No dijo nada, pero su cuerpo entero pareció exhalar, como si finalmente pudiera respirar. «¿Nos conocemos?», preguntó como siempre. Y Elena, con la voz rota, respondió: «Sí, Roberto, nos conocemos». Ese día, Rosa le dijo algo a Elena antes de que se fuera, algo que se quedaría con ella para siempre. «No sé qué es lo que tienen ustedes dos, pero él la espera. No sabe quién es usted, no sabe su nombre, pero su cuerpo sabe que usted es importante. Y eso es algo que nunca había visto». Elena salió de la casa de descanso con el corazón pesado, porque cada miércoles se volvía más difícil. Cada miércoles dolía más, pero también se volvía más necesario, porque si ella no iba, nadie más lo haría, y Roberto seguiría esperando, esperando a alguien que su mente olvidó, pero que su alma aún reconocía. Fue un miércoles como cualquier otro, o al menos así empezó. Elena llegó a las 11 en punto. El cielo estaba nublado, amenazando con lluvia. Llevaba un suéter más grueso que de costumbre y un paraguas en la mano. Entró a la casa de descanso con el mismo saludo discreto de siempre. Los cuidadores la recibieron con una sonrisa. Ya era parte de la rutina del lugar, parte del paisaje emocional de esa casa. Elena caminó por el pasillo, giró a la izquierda y entró a la sala principal. Y ahí estaba él, Roberto,
frente a la ventana, como siempre. Pero algo era diferente. Elena no supo qué era al principio. Tal vez la forma en que sus hombros estaban más tensos. Tal vez la manera en que sus manos temblaban ligeramente sobre el regazo. O tal vez era solo una sensación. Esa sensación que tienes cuando algo importante está a punto de pasar, aunque no sepas qué. Se acercó despacio y se sentó frente a él. Roberto levantó la mirada, la observó durante unos segundos, y entonces, como un disco rayado, preguntó lo mismo de siempre. ¿Nos conocemos? Elena sonrió con ternura. Sí, Roberto, nos conocemos. ¿Cómo te llamas? Elena. Roberto asintió, procesando la información como si fuera nueva, como si no la hubiera escuchado cientos de veces. Elena dejó su bolso a un lado y comenzó a hablar. Le contó sobre su semana, sobre las flores del jardín que ya estaban floreciendo, sobre un programa de televisión que había visto. Cosas simples, cosas que no importaban realmente, pero que llenaban el espacio entre ellos. Roberto escuchaba en silencio. Su mirada iba y venía entre Elena y la ventana, como si estuviera dividido entre dos mundos, uno que podía ver y otro que solo podía sentir. Pasaron 20 minutos, luego 30. Elena se dio cuenta de que Roberto estaba más inquieto que de costumbre. Movía los dedos con nerviosismo, apretaba los labios, como si estuviera luchando contra algo interno, algo que no podía expresar con palabras. ¿Estás bien, Roberto?, preguntó Elena con preocupación. Él la miró, confundido. No lo sé, respondió con voz baja. Siento algo, pero no sé qué es. Elena sintió un nudo en la garganta, porque sabía lo que eso significaba. Era la sensación de perder algo, la sensación de que algo importante se estaba escapando. Y Roberto, aunque no lo entendiera, lo estaba sintiendo. Los minutos siguieron pasando. Elena continuó hablando, intentando calmarlo. Le contó sobre una canción, sobre un recuerdo, sobre cosas que ya no importaban, pero que alguna vez lo fueron todo. Y entonces llegó el momento de irse. Elena miró su reloj. Habían pasado 40 minutos, más de lo habitual. Se levantó despacio, recogió su bolso y se preparó para despedirse. «Nos vemos la próxima semana, Roberto», dijo con la misma sonrisa de siempre. Se dio la vuelta, dio un paso, y entonces sintió algo, una mano, fría, temblorosa, pero firme. Elena se detuvo, se giró lentamente y vio a Roberto de pie, sosteniendo su mano, con los ojos húmedos, con una expresión que no había visto en años. Una expresión de miedo, de confusión, de algo más profundo que no tenía nombre. «No te vayas todavía», dijo Roberto, y su voz se quebró al pronunciar esas palabras, como si cada sílaba le costara un esfuerzo sobrehumano. Elena sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, porque esas 3 palabras, esas 3 simples palabras, eran la prueba de que algo permanecía. Roberto no sabía quién era ella, no sabía su nombre, no recordaba las promesas que se hicieron, no recordaba las tardes en la plaza, las caminatas bajo el cielo, las risas compartidas. No recordaba nada, pero algo en él, algo más profundo que la memoria, sabía que perderla dolía, que dejarla ir era perder algo importante, algo que no podía nombrar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Elena no pudo hablar, solo lo miró, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y en ese momento, Rosa, la cuidadora, que había estado observando desde la puerta, también comenzó a llorar. Porque acababa de presenciar algo que la ciencia no podía explicar, algo que desafiaba toda lógica. Un amor que no necesitaba memoria, un amor que vivía más allá de la mente, en el cuerpo, en el alma, en ese lugar donde las palabras no llegan, pero los sentimientos permanecen.
Roberto soltó su mano despacio, confundido por su propia acción. ¿Te conozco?, preguntó con voz temblorosa. Elena asintió, sin poder contener el llanto. Sí, Roberto, me conoces. Y esa fue la verdad más grande que jamás se había dicho en esa sala. Al día siguiente, Roberto despertó sin recordar lo que había pasado, sin recordar que había tomado la mano de alguien, sin recordar que había pedido a alguien que no se fuera. Para él, ese miércoles nunca existió. Pero para Elena, ese miércoles lo cambió todo. Porque durante años ella había regresado sin esperar nada a cambio, sin esperar que él la recordara, sin esperar que sintiera algo. Solo regresaba porque amarlo no necesitaba reciprocidad, solo necesitaba existencia. Pero ese día, por primera vez, recibió algo. No un recuerdo, no un reconocimiento, pero sí una prueba. La prueba de que el amor no muere cuando la mente lo olvida. Solo cambia de forma. Se refugia en lugares más profundos, en el cuerpo, en el instinto, en esa parte del alma que no necesita razones para saber lo que importa. Y Roberto, aunque no lo supiera, aún la amaba, de una forma distinta, de una forma invisible, pero la amaba. El siguiente miércoles llegó, y Elena, como siempre, cruzó la puerta de la casa de descanso a las 11 de la mañana. Caminó por el pasillo, giró a la izquierda y entró a la sala principal. Y ahí estaba él, sentado frente a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo, con la mirada perdida en el horizonte, esperando, siempre esperando. Pero ahora Elena entendía. No esperaba porque recordara, esperaba porque algo en él sabía que ella vendría. Porque el miércoles no era solo un día de la semana, era el día en que una parte de su alma se sentía completa, aunque no supiera por qué. Elena se acercó despacio, se sentó frente a él. Roberto levantó la mirada y preguntó lo mismo de siempre. ¿Nos conocemos? Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió: Sí, Roberto. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y esta vez, cuando lo dijo, no sintió dolor, sintió paz, porque finalmente comprendió que no necesitaba que él la recordara. Solo necesitaba estar ahí. Y él, sin saberlo, necesitaba que ella estuviera ahí también. Los cuidadores siguieron observando esa rutina durante meses, durante años. Y aunque Roberto nunca volvió a tomar su mano de esa manera, aunque nunca volvió a pedirle explícitamente que se quedara, algo había cambiado, algo sutil pero innegable. Ahora, cuando Elena hablaba, Roberto no solo escuchaba, sonreía, no porque entendiera las palabras, sino porque algo en él respondía al sonido de su voz, a la cadencia, a la calidez que emanaba de ella. Y cuando ella se levantaba para irse, él ya no parecía inquieto como antes. Parecía tranquilo, como si supiera en algún rincón olvidado de su ser que ella regresaría, que siempre regresaría, que los miércoles eran para ella, y que él, aunque no supiera por qué, debía estar frente a esa ventana esperándola. Rosa, la cuidadora, le dijo algo a Elena una tarde, semanas después de aquel miércoles que cambió todo. Algo que resumía la verdad más hermosa y dolorosa de esa historia. Usted es su miércoles, le dijo con ternura, y él es su razón para regresar. No necesitan más que eso, porque a veces el amor más profundo es el que no necesita ser nombrado, solo necesita ser vivido. Y tenía razón, porque el amor no siempre se mide en recuerdos compartidos, no siempre se mide en palabras dichas o promesas cumplidas. A veces, el amor se mide en presencia, en estar ahí, incluso cuando nadie más lo está, en regresar una y otra vez, sin esperar nada a cambio, en ser la razón por la que alguien espera, aunque no sepa por qué. Pasaron 3 años más desde aquel día, 3 años de miércoles consecutivos, de preguntas repetidas y respuestas pacientes, de sonrisas sin razón y silencios cómodos,
de un amor que existía en el espacio entre lo olvidado y lo eterno. Y entonces, una mañana de octubre, Rosa llamó a Elena. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Debe venir», le dijo. «Es Roberto. Está llegando al final». Elena sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Sabía que este día llegaría. Lo sabía desde el principio. Pero saber algo no te prepara para sentirlo. Tomó sus cosas y salió corriendo hacia la casa de descanso. Era martes. No era su día, pero eso ya no importaba. Cuando llegó, entró directamente a la habitación de Roberto. Ya no estaba frente a la ventana. Estaba en su cama, pálido, frágil, con la respiración lenta y entrecortada, apenas consciente. Elena se sentó a su lado, tomó su mano, y por primera vez en años no esperó a que él preguntara. «Soy Elena», le dijo con voz quebrada, «y te he amado toda mi vida». Roberto no abrió los ojos, no respondió, pero sus dedos, débiles y temblorosos, apretaron los de ella. Solo un poco, solo lo suficiente para que ella supiera que, de alguna forma, él estaba ahí, que la escuchaba, que la sentía. Elena se quedó a su lado durante horas. Le habló sobre la plaza donde se conocieron, sobre las tardes en que caminaban sin destino, sobre la canción que solían escuchar, sobre todas las cosas que él ya no recordaba, pero que ella había guardado con cuidado durante décadas. Y mientras hablaba, Roberto respiraba, tranquilo, en paz, como si cada palabra fuera un bálsamo, como si su alma, finalmente, pudiera descansar sabiendo que no estuvo solo, que alguien lo amó, que alguien siempre estuvo ahí. Y entonces, con Elena a su lado, sosteniendo su mano, Roberto exhaló por última vez. Sin dolor, sin miedo, solo con una leve sonrisa en los labios, como si, en ese último instante, hubiera recordado algo, o como si nunca lo hubiera olvidado realmente. Elena lloró, pero no de tristeza. Lloró porque sabía que él se había ido sabiendo, de alguna forma imposible de explicar, que fue amado hasta el último segundo. Y eso, para ella, era suficiente. Días después del funeral, Elena regresó a la casa de descanso. No para visitarlo, sino para despedirse de ese lugar que había sido su refugio durante años. Entró a la sala principal, caminó hasta la ventana y se sentó en la misma silla donde Roberto solía esperar. Miró hacia afuera, hacia el camino de entrada, y finalmente entendió todo. Entendió por qué él esperaba cada miércoles. Entendió por qué su cuerpo lo llevaba ahí sin que su mente supiera la razón. Porque hay cosas que la memoria no puede retener, pero que el alma nunca suelta. Hay amores que se graban tan profundo que ni siquiera una enfermedad puede borrarlos. Y Roberto, aunque olvidó su nombre, su rostro, su historia juntos, nunca olvidó cómo se sentía esperar a alguien importante. Nunca olvidó cómo se sentía amar. Y Elena, aunque nunca fue recordada con palabras, siempre fue amada de la forma más pura, de la forma más profunda, de la forma que solo el alma conoce. Rosa se acercó despacio y puso una mano sobre el hombro de Elena. No dijo nada, no había nada que decir. Solo permanecieron ahí, frente a esa ventana, honrando lo que había sido, honrando un amor que desafió todo, que venció al olvido, que demostró que la memoria puede fallar, pero el corazón siempre recuerda. Elena se levantó despacio, miró la ventana una última vez y susurró para sí misma, como si Roberto pudiera escucharla desde algún lugar más allá de todo. Gracias por esperarme, cada miércoles, aunque no supieras por qué. Y entonces se fue, dejando atrás ese lugar, pero llevándose consigo la certeza de que el amor, el verdadero amor, no necesita testigos, no necesita palabras, no necesita memoria, solo necesita existir, solo necesita estar presente, porque hay amores que no necesitan memoria,
solo presencia.